¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, aquellos que están conectados por este medio para recibir la palabra de Dios. Les bendigo a cada uno de ustedes, las diferentes iglesias, diferentes localidades, provincias que va este mensaje. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Yo quiero compartir en este momento la palabra de Dios que se encuentra allí en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Y leer en dos versiones para poder desarrollar este contenido, esta idea, este pensamiento de Dios que quiero transmitirle por medio de la palabra. Dice así, Primera de Crónicas 10, capítulo 10, versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. En otra versión dice la palabra de Dios: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una pitonisa. Esto dice la palabra de Dios, y esta palabra pitonisa lo podemos encontrar en muchas partes en la palabra de Dios, en la Biblia. Esta palabra se refiere, pitonisa, a una persona que trabaja para esa adivina. Tiene que ver con la adivinación, con el ocultismo, tiene que ver con lo que el diablo utiliza para engañar. Recordemos que allí Adán y Eva fue engañada por una serpiente, la cual la Biblia dice la serpiente antigua, este espíritu que en esta hora quiero transmitir lo que el Espíritu Santo ministró a mi vida y que sea de bendición para tu vida, trayendo claridad por medio de la palabra de Dios. Dice que Saúl, la Biblia describe y aclara cuáles fueron las causas por las cuales Saúl murió. Conocemos la historia de Saúl. Él murió físicamente, sí, allí cuando salía a la batalla, pero la Biblia Dios describe de esta manera, que es algo que en este tiempo el enemigo, también por medio de este espíritu pitonizo, logra engañar la vida de los creyentes, logra sacarle la vida de Dios y comenzar poco a poco a que perdamos la conexión con nuestro Padre Celestial. Recordemos que allí la tentación de Jesús en el desierto, Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay algo que debemos de recibir en este tiempo, es la palabra de Dios. Necesitamos nuestra vida espiritual, todo nuestro ser necesita ser alimentado, necesita los nutrientes, la vida de Dios, y es por medio de la palabra revelada. Y dice que Saúl murió por su rebelión. Y aquí aclara algo la palabra de Dios, dice: con que prevaricó contra Jehová. Prevaricar es no hacer lo bueno, no hacer lo justo, teniendo conocimiento de la verdad. Esto es prevaricar. Se usa mucho esta palabra en el ámbito de las leyes, la justicia, cuando un juez no imparte justicia sobre la vida de una persona, no hace lo justo, no dictamina lo justo, lo que tiene que ver con las leyes. Y Dios, por medio de su palabra, Él establece sus mandamientos, sus estatutos, y a su vez, por medio del Espíritu Santo y la palabra revelada en estos tiempos, Él nos trae la claridad a nuestra vida para saber qué es lo que tenemos que hacer,
Muchas personas se preguntan, y en la Biblia dice que en los postreros tiempos a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Y hay muchas personas que se preguntan si esto es bueno, si esto es malo. Estamos en la era de la comunicación, la tecnología, donde mucha, pero muchísima información la tenés al alcance de la mano. Por eso es importante en este tiempo saber cuál es la voluntad. Hoy, en este tiempo, más que nunca, necesitamos oír la voz del Espíritu Santo, saber que estamos en el camino correcto. Entonces, primero dice que la rebelión con que prevaricó contra Jehová, sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo. Sabiendo lo que tenía que hacer, Saúl no lo hizo. A eso se refiere. Dice que prevaricó. Dice contra la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Conocía la palabra de Dios, como tú y yo conocemos la palabra de Dios. Pero quiero ir un poco más profundo, porque aquí está en cumplir la palabra de Dios o no cumplir la palabra de Dios. Pero quiero, por medio de esta palabra, traer claridad a tu vida, así como Dios lo trajo a mi vida. ¿Cómo es que estos espíritus trabajan para enfriar tu vida, para aislarte, separarte del camino correcto? Entonces dice que se rebeló contra la palabra de Jehová. ¿Cómo alguien puede rebelarse contra la palabra de Jehová? Sabemos que Saúl Dios le habla, que él profetiza, que se cumple al pie de la letra todo lo que Dios le había dicho por medio del profeta Samuel. Qué tremendo que es, cómo alguien puede volverse en contra. Y bueno, y podemos decir, pero es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Pero, ¿cómo se puede llegar? Porque este versículo comienza diciendo que Saúl murió. Muchas personas padecen muerte, pero no muerte literal, física, sino una muerte espiritual. Muchos sí, también padecen la muerte física a consecuencia de la rebelión. Lo he visto en muchas oportunidades. Pero vamos a ver por qué es que se vuelve en contra, por qué es que no cumple la palabra de Dios si él conocía los beneficios de obedecerle a Dios, de cumplirle a Dios. Dice, se volvió contra su rebelión con la cual prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová. En palabras sencillas, Dios decía una cosa y hacía todo lo contrario. Tal vez así le sucede a muchas personas. Dios les habla, es más, buscan que Dios les hable. Y cuando Dios les habla, no les gusta lo que Dios les dice, no les gusta oír lo que Dios dice. Y Dios en este tiempo está hablando y utiliza muchos instrumentos. Utiliza la vida de hombres y mujeres que oyen la voz de Dios y la transmiten al pueblo. Los profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles. Dios nos habla por medio del ministerio, de la alabanza, la adoración, la música. Mire, tantos instrumentos que Dios usa en este tiempo para hablarnos a nuestra vida. Pero dice que se volvió, su rebelión fue contra la palabra de Jehová. Si hay algo que este espíritu pitonizo, que en otra oportunidad podré desarrollar más esta palabra sobre este espíritu pitonizo, pero así en resumen, este espíritu lo que hace es trabajar día a día. ¿Por qué? Porque en la mitología griega estaba representado este espíritu con una estatua que era una pitón, una víbora, y este animal lo que hace es no envenena, no pica a su víctima, a su presa, sino que lo estrangula. Poco a poco le va sacando el oxígeno hasta que su víctima se desmaya y luego se la come.
Esto lo hemos visto en los documentales. Pero hablando de este espíritu inmundo, trabaja de una manera muy particular, muy sutil, la cual usted y yo tal vez podemos no identificarlo, pero la palabra de Dios nos trae luz. Y no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces dice que no guardó, dice que la palabra de Jehová, la cual no la guardó. ¿Qué quiere decir esto? Que él recibió la palabra de Dios, como usted y yo recibimos la palabra de Dios, pero no la obedece, no la obedecemos. Pero ahora alguien puede decir, ¿por qué no obedecemos la palabra de Dios? ¿Cómo alguien puede no obedecer la palabra de Dios sabiendo los beneficios, la bendición que viene a nuestra vida, el obedecer la palabra? ¿Cómo podemos? ¿Qué es lo que pasa en la mente del ser humano? Dice que no guardó la palabra, dice, y porque consultó a una divina. Los espíritus toman diferentes personas. Lo que consultó Saúl fue un espíritu pitonizo, un espíritu de adivinación, un espíritu que engaña, un espíritu que imita los dones del espíritu en la vida de los hombres y las mujeres, un espíritu que está buscando que usted y yo nos apartemos, nos separemos de la presencia de Dios, no cumplamos la palabra de Dios por más que tengamos allí al ministro, al profeta, al evangelista, al maestro, al apóstol que nos habla, nos exhorta por medio de la palabra. Te lleva a que no la cumplas. ¿Pero por qué? Vamos a ver un poco, no tenemos mucho tiempo, pero quiero cerrar esta palabra, esta idea, este pensamiento de parte de Dios para nuestra vida. En Hechos capítulo 16, vamos allí al Nuevo Testamento, y en Hechos 16, dice de esta manera: y aconteció que yendo nosotros a la oración, ¿quién era esta? Pablo y Silas. Dice, una muchacha que tenía espíritu pitónico, ¿sí? En otra versión dice espíritu de adivinación, y en otra versión dice el espíritu pitónico. Aquí nuevamente volvemos a encontrar este espíritu, que no es uno solo, son miles de demonios que trabajan. Y dice que este espíritu pitónico, dice, nos salió al encuentro. Note esto, que le sale al encuentro. Este espíritu no trabaja de cualquier manera, no tiene su víctima, no toma su víctima al azar. Dice que le salió al encuentro este espíritu pitonizo, dice, y daba grandes, dice, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Tenemos que notar esto, que este espíritu le salió al encuentro cuando iban a la oración. Sabemos que es oración. Sabemos que Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El alimento espiritual. Nosotros sabemos que el alimento es espiritual. Lo recibimos por medio de la oración, lo recibimos por medio de la conexión con el Espíritu Santo. Por medio de la oración nos conectamos con nuestro Dios Padre, nos conectamos con el Hijo por medio de la oración. La palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, este espíritu no ataca al azar. Este espíritu ataca a aquellas personas que van a conectarse con Dios, aquellos cual Dios ha llamado para que tengan una conexión. Sabemos, este espíritu dice que daba voces por medio de esta muchacha. Dice que daba voces y decía, escúchenlo, estos varones les vienen a predicar la verdad, la palabra de salvación. Qué tremendo que puede decir. ¿Qué puede tener de malo eso? Vamos a ver, porque hay algo muy importante lo cual la Biblia resalta aquí. Dice que este espíritu producía grandes ganancias. Sabemos, dinero. Hay muchas personas que son turbadas, son engañadas por medio del dinero. El dinero en sí no es malo.
Dios nos ha provisto de que el hombre trabaje, obtenga ganancias, pero cuando el dinero, y sabemos, la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, todo lo que se puede conseguir con dinero, la satisfacción del ser interior que lo satisfacen por medio del dinero. Hay una desviación al cual este espíritu inmundo lleva y que tiene que ver porque dice que la ganancia era grande, o sea que ganaba mucho dinero. Debemos de tener en este tiempo la conexión con el Espíritu. No perder esa conexión con Dios, porque este Espíritu siempre va a atacar allí a aquel que intente conectarse con Dios. Este Espíritu lo que quiere lograr es que usted y yo no recibamos los nutrientes del cielo. Y aún así, cuando tú recibas la palabra de Dios, que no la cumplas, que no la creas. Y cuando una persona vive porque trabaja de una manera muy particular, desanima, desalienta. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede desanimar a una persona que ha recibido una palabra de parte de Dios? Allí no tenemos tiempo para leer muchos versículos, pero conocemos la historia de Saúl. Y aquí la palabra, allí en 1 Crónicas 10:13, allí lo aclara. Dice que se volvió contra la palabra de Jehová. Lo llevó a este espíritu a que no cumpliera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una guerra de información, como lo dije hace un momento. Estamos en la era de la comunicación, la tecnología, información va y viene, muchísima información, diferentes corrientes teológicas, filosóficas, invaden las redes al cual tú y yo tenemos acceso. Pero hay una palabra revelada, hay algo que Dios nos revela por medio de su Espíritu, usa hombres y mujeres en este tiempo para transmitirnos. Él no solamente habla directamente a la vida del hombre y la mujer con una voz audible, sino que usa a sus siervos, a sus ministros. En este caso Dios usaba al profeta allí y le transmitía la palabra. Y Saúl sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. Estaba recibiendo la información del cielo y aquí va lo que quiero transmitirte, porque mucha información Dios le daba, la palabra de Dios informaba a la vida del rey Saúl. Le informaba qué es lo que tenía que hacer, le informaba sobre el futuro. Dios traía esa información por medio del profeta, como hoy lo hace por medio de los ministros, los apóstoles, los profetas, pastores, los evangelistas, los maestros. Dios te lleva, te trae, te revela una palabra y te está dando información, pero por otro lado tenemos la otra información, la que viene por medio del engaño, por medio de este espíritu inmundo. Porque notemos algo que aquí, ¿cómo puede una persona enfriarse? ¿Cómo una persona puede no cumplir la palabra de Dios cuando está escuchando otra clase de información, la que no es correcta? Este espíritu imita. Recordemos que allí cuando Moisés se presenta ante el faraón, la vara la cual tenía en su mano se convertía allí en serpiente, y los adivinos hacían lo mismo. Los adivinos, los espíritus inmundos, los demonios, siempre tratarán de imitar lo que Dios habla, lo que Dios se dice. Tratarán de imitar los dones que Dios da a los hombres y las mujeres para que lleven adelante su reino. Este espíritu dice que lo mató a Saúl. Dice que Saúl murió, y no murió de una buena manera. Hay gente en este tiempo que muere, es asfixiado, es abrazado por este espíritu inmundo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la información.
por medio de la información errada, por medio de la información. Es más, los demonios se conocen la Biblia, usan hasta la misma palabra de Dios. ¿Cómo puede suceder esto? Gente que interpreta la Biblia de una manera. Eso lo sabemos hoy porque, como te dije hace un momento, todos tenemos muchísima información en la palma de nuestra mano. Oye, ¿sabe quién dice esto? Porque el pastor me dijo esta palabra, pero para mí la interpretación no sé si es la correcta. Y empiezo a buscar diferentes, y puedes buscar diferentes teologías sobre asuntos en la palabra de Dios. Y al final de la búsqueda de tu información, terminar con una ensalada en tu cabeza, la cual no entiendes nada. Hay gente que dice, no entiendo nada, porque ha escuchado tantas voces. Pasa hoy en día los medios de comunicación, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y esto es una artimaña, una estrategia diabólica. Pero lo importante es qué es lo que tú tomas, qué es lo que tú crees. Dice que Elías recibió una palabra, recibió información del cielo. Y la pregunta es, en este momento, la información que tú tienes, ¿de dónde la estás recibiendo? No, la información a la cual yo le presto más atención y la que yo estoy creyendo es la que, nos da nuestro presidente en su boletín informativo. Yo lo que creo es lo que están diciendo los medios informativos internacionales. No, yo lo que estoy creyendo es lo que me dijo el médico. Yo lo que estoy creyendo es lo que estoy viendo. Porque el pensamiento diabólico dice, pero fíjate, usa tu lógica, sé lógico. Y dice, yo creo en Dios, pero no soy tonto, yo sé lo que estoy viviendo. Y esas artimañas diabólicas, cree a todo lo que tú vives en tu entorno, cree lo que dice la gente, pero yo voy a creer lo que dice un experto. Y el experto dice que el virus mata, y el experto dice que en el informe dice que la enfermedad es terminal. ¿Te das cuenta cómo trabaja el enemigo? Entonces Elías, si hubiese con ese criterio, no hubiese podido manifestar nunca lo que Dios lo envió a hacer. Tú y yo, Dios nos ha enviado a algo. Y presta atención a esto, porque Elías dice que recibió información del cielo. ¿Y cuál fue la información? Que iba a llover. Pero él miraba a su alrededor y a su alrededor no había nada. Había sequía, escasez, pobreza, gente muriendo de hambre, gente muriendo de enfermedades a consecuencia del hambre, de la escasez económica, porque no había cosecha, no llovía la tierra. Pero él recibió información del cielo que iba a llover. Tal vez tú has recibido información de parte de Dios, palabra de Dios, como Saúl, que iba a reinar, pero tenía que cumplir la palabra de Dios, creerle a Dios. ¿Cómo es posible que se haya vuelto contra la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que, sabiendo hacer lo bueno, cómo es posible que, así vemos muchas personas, que Dios les habla por medio de un profeta una y otra vez, y la persona no cree? Pero dice que Elías recibió información del cielo que bajaba del cielo va a llover. Entonces le dijo al rey, pero Elías no se quedó de brazos cruzados al recibir la información, sino que él comenzó allí, subió a la cumbre del monte y comenzó a orar. Allí dice que tomó una posición muy particular. Se sentó y puso la cabeza entre las rodillas, entre las piernas. Qué manera muy particular de orar. Y Elías seguramente allí no se puso a pedir por la gente que moría de hambre. No. Él recibió una información del cielo y él comenzó a clamar porque la información que recibió del cielo, la palabra que vino de parte de Dios, era que iba a llover. Ahora la pregunta es, pero
tú y yo, ¿qué información hemos recibido? No, es que mi familia se va a convertir, pero no sé, yo veo que no, cada vez están peor. Dios me va a dar una empresa, pero nadie me da trabajo. No puedo emprender. El banco no me da el préstamo. Dios me dijo que me iba a usar, que iba a ser un instrumento útil en sus manos. Dios me iba a usar poderosamente. Pero bueno, aquí estoy. No entiendo nada de la palabra de Dios. No sé, me dan un micrófono y no sé qué decir. Tengo miedo. Esa es tu realidad. Dios le dijo a Saúl que lo iba a usar poderosamente. Dios le dijo que lo ponía sobre su pueblo. Pero un espíritu pitonizo, un espíritu que trabaja muy lentamente. Hermano, hermana, debemos abrir los ojos, porque este espíritu trabaja muy fuertemente en los hogares. Enfría el matrimonio, enfría a los hijos. Me sorprende, yo tengo 38 años y me sorprende que estoy muchos años dentro del evangelio, dentro de las iglesias. Y ver hoy en día gente que estuvo dentro de las iglesias, gente de mi misma edad, que eran niños y una vez sí se criaron dentro de la iglesia. Y hoy vemos las vidas destruidas. Qué tremendo que es. ¿Cómo puede suceder esto? Porque recuerda algo, el diablo siempre querrá apagar la palabra de Dios en tu vida. ¿Cómo? Dándote otra información. Y el diablo le dijo a Eva, no es tan así lo que Dios te dice. Y el diablo sigue usando esa estrategia en este tiempo. Él te dice, no es así. La palabra que te dijo el profeta, no te la tenés que tomar tan a pecho. No. La exhortación que te dijo el apóstol, no es así. Debe haber estado enojado el apóstol ese día. Entonces te dijo algo ahí medio enojado. No te la tenés que tomar tan a pecho lo que te dijo. Y podemos ir un poco más profundo porque este espíritu inmundo trabaja de una manera muy sutil. Él va a hacer que tú no creas la palabra que fue impartida sobre tu vida. Te va a alejar de esa palabra. Va a trabajar incansablemente para apartarte de esa palabra. Por eso, hermano, hermana, que estás recibiendo esta palabra en este momento, tienes que despertar. Tienes que clamar. Elías no se quedó de brazos cruzados. Hay gente que hoy está ofendida con Dios porque un profeta le habló hace 20 años atrás y esta palabra no se ha cumplido. Pero la pregunta es, ¿qué tú hiciste? Elías dice que subió a lo más alto del monte allí y se puso a clamar. ¿Y qué es lo que clamaba Elías? No dice la palabra de Dios, pero si Dios le dijo que iba a llover, seguramente su oración era, Señor, envía la lluvia, Señor, yo creo tu palabra, Señor, yo creo tu palabra, envía la lluvia. Debes clamar en este tiempo que la palabra que Dios ha impartido sobre tu vida venga al cumplimiento. Y dice que envía a su criado allí, Elías, y ve a ver, no veo nada, ve otra vez, no, tampoco. El diablo querrá hostigarte todos los días para decir, no se cumple lo que Dios te dijo. No es tan así, Eva. No es que va a morir. Tampoco la pavada que te va a morir por comer una fruta. No es así. Porque Dios sabe que el día que comas te abrirán los ojos y sabrás cosas que no sabes. Qué engañador, qué tremendo actor que es el diablo. ¡Qué tremendo! No es tan así. ¿Qué información estás recibiendo? ¿Qué información atesoras en tu mente? Hoy, en este tiempo, me da mucha tristeza oír a cristianos. Personas que dicen, no, pero ¿viste lo que dijo el médico en el noticiero? No, está terrible. ¿Viste lo que dijo el ministro de Economía? ¿Viste cuánto se va a ir al dólar?
y tú tienes una palabra. Lucha por esa palabra que Dios te ha entregado. No, pero Dios me dice que yo tengo que desarrollar propósito, no me puedo morir ahora. Es tremendo. El apóstol Pablo tenía todavía mucho camino que transitar, pero en una de esas ciudades lo apedrearon y lo mataron. Ni la muerte podrá separarte de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces los hermanos lo rodearon, oraron por el apóstol Pablo, lo resucitaron y volvió a entrar otra vez. La muerte, este espíritu pitonizo, porque si seguimos, no nos da el tiempo, pero este espíritu, el cual ataca a Pablo, allí cuando va a la oración, a conectarse con Dios, a oír información del cielo, ataca allí. Este acontecimiento los lleva a la cárcel, al apóstol Pablo, los lleva a la cárcel, este acontecimiento, este suceso. El enemigo querrá encarcelarte, pero dice que allí ellos cantaban, aún en medio de la cárcel. Ellos estaban convencidos de algo, que si Dios dice algo, Él lo cumple. Dios no se vuelve, a Dios nadie le tuerce el brazo, a Dios nadie puede frenarlo. Lo vemos también en la vida de Daniel. Dios dijo que iba a hacer algo y Él necesita a un hombre, a una mujer que se ponga en la brecha e interceda. Daniel sabía que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Pero habían espíritus inmundos que querían frenarlo. Allí en Daniel, estos espíritus inmundos se presentan. Ellos quieren frenar la información que viene del cielo. Ellos quieren frenar todo lo que ese alimento, ese nutriente espiritual para tu vida. Y volviendo a la historia de Pablo y Silas después de este acontecimiento, porque este espíritu inmundo, este espíritu pitonizo que ataca cuando la persona va a conectarse con Dios, va a recibir información del cielo, la información que te da vida, la información, la palabra que te vivifica, que te encamina, que te direcciona, que te exhorta cuando estás torcido. Dice que lo reprendieron y salió de aquella muchacha y se armó terrible escándalo. Y el escándalo fue porque ya no hay más plata. Lo llevaron a la cárcel. Y allí Dios lo saca de una manera milagrosa. Mi hermano, mi hermana, nada de lo que el enemigo pueda hacer. No hay ninguna circunstancia que sea más grande que Dios. Y Dios va a avergonzar al enemigo. Dios va a avergonzar a aquellas personas como Saúl, personas rebeldes, personas que prevarican contra Jehová, contra Dios. Saben muy bien lo que tienen que hacer. He oído esta frase como ministro, pero tantas veces cuando ministramos gente. Y esta frase, la mayoría de las personas siempre la dicen. Yo sé lo que tengo que hacer, pero bueno, estamos ahí. Sabe muy bien, claro que sí sabe lo que tiene que hacer. Pero bueno, me cuesta hacerlo. Dios tiene que entender que soy de carne y hueso. Bueno, pero si David pecó también y Dios lo perdonó, bueno, metámosle para adelante, seamos todos adúlteros. Hay gente que se agarra de la palabra. ¿Cómo? Si Salomón tuvo tantas mujeres. Ay, claro. Pero estamos en el tiempo de la gracia, el nuevo pacto. Hay cosas que no se permiten en este tiempo. No, pero el tema del diezmo, la frase. Pero si ese versículo estuviera en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, está en el Antiguo. El último libro allí, por poquito. Y casi esos versículos están en el Nuevo Testamento.
pertenece al viejo pacto. El nuevo pacto ahora no te dice que... Mira, la gente tiene un conflicto tremendo con eso. Dinero. Tiene que ver con el dinero. Qué tremendo, qué profundo que es esto. Pero volviendo allí a la historia, dice que así murió, dice Saúl, por su rebelión. Murió por ser rebelde. Mi hermano, mi hermana, en algún momento de nuestra vida, esa rebeldía tiene que salir de dentro nuestro. Y si tú no quieres renunciar a la rebeldía, déjame decirte tristemente que morirás. Te va a matar. Dice, bueno, suena como palabra de maldición. Hasta la palabra de Dios, porque muchos morirán físicamente, otros morirán a su llamado, a su propósito. Y tantos años que llevo dentro de la iglesia, veo que la gente que no cumplió la palabra de Dios no es feliz. Y la gente trata de ponerse una careta de sonrisa. Hay mucha gente que trata de tapar su rebelión con el dinero, detrás del dinero, detrás de las riquezas. He oído decir a mucha gente, pero mira cómo Dios me bendice. Vuelvo a reiterarte, Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre. Es necesario, claro que sí, el dinero, las riquezas son necesarias, pero está la otra parte, la parte espiritual, y es tan necesaria como la parte material. Y la palabra de Dios nos aconseja algo, que busquemos primeramente el reino. Ahí sí nos da un orden. Dice, bueno, una cosa, busquemos lo espiritual, pero también lo material es importante. Pero la Biblia le pone un orden. La Biblia dice, ¿qué es lo que está primero? ¿El dinero o Dios? ¿Las riquezas o Dios? La Biblia la conocemos toda, ese versículo. ¿Quién no lo conoce? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Busquemos primeramente el reino de Dios y qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer. Su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Dios lo promete. Pero este espíritu inmundo lleva a la gente, mire cómo, qué malicioso, qué tremendo que es esto, porque este espíritu lleva a la gente a buscar, a poner más su interés, su fuerza, todo, más en lo material que en lo espiritual. Mire qué tremendo que es esto, este espíritu, cómo envuelve a la gente. Hay muchas historias de gente que Dios las bendijo, y una vez que las hubo bendecido grandemente, después se olvidaron de Dios. Pero ¿quién lo bendijo? ¿Dios o el diablo? No, Dios lo bendijo. Dios cumple su palabra. Pero Dios dice que primero es el reino. Primero está Él. Y las riquezas vendrán por añadidura. Claro que sí, son de Dios. Es una bendición. Pero también el diablo ha engañado a la gente. Le ha hecho ver que la riqueza es mala. Porque mira, aquel no tenía nada y ahora tiene dinero y no busca a Dios. Y yo también lo he visto. Y muchas veces también he pensado de esta manera, una manera mala de pensar. Porque Dios no dice que las riquezas son malas, sino que Dios dice que debemos cumplir su orden. Y el orden de Dios es primeramente Él. Y las riquezas luego vendrán. Claro que son necesarias. Hace la obra con dinero, con riquezas. Son necesarias. Pero debemos buscar primeramente el reino. Saúl, sabemos mucho de la historia de Saúl. Saúl en una oportunidad dijo, no matemos, no, ¿cómo vamos a matar todo? Ay, qué lindas vacas. Ay, pero ¿cómo vamos a matar las vacas? Mirá, ay, esta mujer es muy linda, rubia, ojos verdes, ¿cómo la vamos a... No podemos matar todo. Dios dijo todo. No, pero ¿cómo? El dinero, la riqueza. Primero, dice que prevaricó. Y dice que
ese pecado, el cual tú y yo no lo vemos como algo grave, no lo vemos como algo de muerte. Bueno, Dios sabe, me tiene que entender que soy hombre, yo soy mujer y puedo fallar. Va a decir, bueno, el hombre y la mujer puede justificarse. Pero Dios dice algo y Saúl no lo cumplió. Lo cumplió a media y las cosas a media no funcionan. Bueno, Dios me habló sobre el diezmo, pero bueno, tengo que diezmar 1,000, pero diezmo 850. No sirve esa manera, está incompleta, no sirve. ¿Y cuál es la consecuencia? La muerte. Dice que Saúl murió, de una manera horrible murió Saúl. Dice que ese espíritu inmundo lo envolvió de tal manera que en una oportunidad, porque estos espíritus imitan, engañan a la gente. Una imitación tú la tienes que ver, no sé si será la marca, el logo igual, pero no sé. Por los frutos lo conoceréis. Mira lo que produce. Entonces dice que este espíritu lo envolvió, lo engañó, lo llevó a la muerte, lo separó del propósito divino de Dios. Qué tremendo que es esto. Y hay que decir, bueno, pero Dios conoce todas las cosas. ¿Cómo no le avisa? Claro que Dios le avisó. Claro que Dios le habló, como te habla a ti, a mí, una y otra vez, te habla. Nadie puede decir, pero a mí nadie me avisó, mirá lo que me pasó. No, Dios nos habla una y otra vez. Este espíritu, dice la palabra de Dios, que se hizo pasar por el profeta Samuel y le habla y dice, mañana a esta hora estarás conmigo, pero no le dijo si en el cielo, claro, yo pensaba que Samuel no está en el infierno, entonces voy a estar con él, claro. Y la gente cree, mire cómo engaña este espíritu inmundo. La gente cree que puede vivir de cualquier manera y que aún así se va a salvar. Qué tremendo que es. La gente cree que de cualquier manera puede servir a Dios. Si total el pastor no me ve, bueno, Dios me tiene que entender. Piensan que de cualquier manera este espíritu engaña. No te dejes engañar por este espíritu inmundo pitonizo. Entonces, allí le dice y sabemos cómo muere Saúl. Qué tremendo que es este espíritu, quiere matarte. Hermano, hermana, debemos abrir los ojos. Hoy me lamento de muchas jóvenes. Cuando yo estaba en la iglesia, era niño, crecimos juntos. Hijos de padres cristianos, bueno, están en las iglesias, su vida destruida. Sabemos que Dios dice, separado de mí nada podéis hacer, y es así porque la gente separada de Dios vive una vida triste, aunque aparenta que está bien, parece que está bien. Muchos tratan de aparentar, tapar sus miserias interiores, su agonía espiritual, tratan de taparla. Pero en esta hora vamos a orar para que Dios, cerrando esta palabra, para que Dios nos haga libre y para que Dios traiga claridad a tu vida, mi hermano, mi hermana. Porque muchos no identifican estos espíritus, estos demonios, y se te meten en las casas, se meten con tus hijos. Oye, nada, pero mis hijos son chiquitos, tú tienes que saber que van a crecer un día. Tú tienes que saber que no podrás estar cerca de ellos las 24 horas. No, pero es que si Dios dijo que va a hacer algo, no, yo tengo que luchar por esa palabra. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, trae la claridad a nuestra vida. Padre Celestial, nuestro ser interior necesita de ti. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, hay mucha información en nuestras mentes que quieren aplastar tu palabra.
Hay espíritus inmundos que susurran a nuestros oídos y nos dicen cosas que van en contra de tu palabra. Tú dices que va a llover, tú dices que la situación va a cambiar, pero estos espíritus inmundos dicen, no, aún hay sequía. No, pero mira a tu alrededor. Mira cuánto tiempo vienes clamando por tu familia y no se convierte ni uno. Pero en esta hora tomamos la autoridad de Cristo, tomamos tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Señor, pedimos la fuerza. Tú dices que pidamos a ti, porque tú eres el que nos provee de la fuerza cuando no tenemos ninguna. Oh Dios del cielo, yo te pido por las familias, por los jefes de hogar, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, porque pesa una gran responsabilidad. Yo te pido por cada una de las mujeres, Señor, las madres, que tienen una gran responsabilidad sobre sus hijos. Yo pido por los hijos, Señor, para que el diablo no destruya los hogares. Aquellos matrimonios donde estos espíritus inmundos han sembrado la discordia, han sembrado la desconfianza. Señor, pedimos tu fortaleza, Señor, y ser libres, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente.